of you. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Pastor Joel, Y Pastor Joel, great to be with the Spanish congregation es un gusto estar con and la the English congregación congregation. hispana y americana en esta tarde. Great to be with Robin Lane. Es muy bonito estar con el Pastor Rob y su esposa. I know my wife is watching, Yo sé que mi esposa nos está viendo, so you can all say hi to Sharon. así que le pueden saludar. And we wish we could be here with her. She did not have a good night's sleep. Quería estar acá, pero no se siente bien de salud. Well, I want to introduce myself and my family. Quiero introducirme a mí mismo y a mi familia. And I think we have some pictures there. That first picture is of my whole family. Esa es toda mi familia, la foto de la And, familia. and that's in LA area, Ese es en el área de Los Ángeles, Pasadena Nazarene Church. en la iglesia de Pasadena. My son-in-law, Colton, was ordained when this picture was taken about a year and a half ago. Hace un año y medio mi yerno estaba siendo ordenado en esa foto. Let's go to the next slide. La siguiente foto That's my oldest Ese- daughter, Shauna, and her husband, Dalton, and Siggy Deal, named after me, my first grandson. es su hija mayor con su esposo y su primer nieto que tiene el nombre de él. And the next slide, I think, will be of my daughter, Shaylee, her husband, Colton, Collins, and Drew Y is ese the es- newest. Ese es el último nieto que tiene, que su hija es la otra parte de su familia. And the third slide is of my son, Shaden, Y ese es el hijo más pequeño, and Shaden, his fiancee, Gianna. y su novia Gianna. And they're getting married in February. Y se van a casar en febrero. And this is an answer to prayer. Y esa es una respuesta de oración. My first part of the Southern California tour, Mientras comencé a trabajar acá en el sur de California, I was asking all single ladies in their 20s to stand up. y siempre les decía a las mujeres menores de 20 que se pusieran de pie. But we've got one. Pero ya encontramos una. It is a privilege for me to be here with you. Es un privilegio para mí estar con ustedes hoy. Just a little bit under the weather, Hay un poquito de mal de salud, but I didn't want to cancel today. pero no quería cancelar este día. I canceled on you in August. Cancelé con ustedes en agosto. We had an emergency in one of our churches, Tuvimos una emergencia en una de nuestras iglesias and Pastor Rob was so gracious to call me y back el again. pastor Rob fue muy amable en permitirnos cancelar. I want to say this with complete honesty. Quiero decir esto con honestidad. I believe you have one of the best pastors in the denomination. Creo que ustedes tienen uno de los mejores pastores en la denominación. He and I have shared some of our thoughts about ministry, Hemos compartido con él algunas de nuestras ideas de ministerio and I'm pretty sure on most things we're on the same page. y creo que estamos en la misma página. And I'm going to talk a little bit about brokenness today myself, Pero quiero hablar hoy acerca de un poco de estar quebrantados and how that has affected my life and my ministry y cómo through the years. a pasar a través del quebranto me ha ayudado en mi ministerio a lo largo de los años. And before I move into my sermon, I want to say thank you to this Pastor Joel. Y quiero darle gracias al pastor Joel. Coming on the district June in 2024, Cuando vine al distrito en junio de 2024, over the last several months, learning who are the big influencers on our district. estuve aprendiendo quiénes eran las personas de influencia en el distrito. Pastor Joel's ministry has been here for many years and has been greatly blessed the Southern California district. Y el ministerio del pastor Joel ha bendecido mucho el distrito sur de I California. appreciate you, brother. Y te aprecio. Thank you. All right, this morning I want to pick out a text from the Gospel of Luke. Esta mañana quiero hablar de un texto en el libro de Lucas. I know most of you know this story. Sé que la mayoría saben esta historia. Would you stand for the reading of God's Word today? Podrían ponerse de pie para leer la palabra de Dios hoy. One day Jesus said to his disciples, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos let's cross to the other side of the lake. y les dijo, pasemos al otro lado del lago. So they got into the boat Y partieron, and started out. pero mientras navegaban, As they sailed across, Jesus settled down for a nap. él se durmió. But soon a fierce storm came down on the lake. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. The boat was filling with water and they were in real danger. Y se anegaba y estaban en gran peligro. The disciples went in and woke him, Y vinieron los discípulos y lo despertaron, shouting, Master, Master, we're going to drown. gritando, Maestro, Maestro,
nos morimos. When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Despertándose Jesús, reprendió el viento y las olas, Suddenly the storm stopped and all was calm. y la tormenta terminó y todo estuvo en calma. Then he asked them, "Where is your faith?" Y les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? The disciples were terrified and amazed. Ellos estaban atemorizados y maravillados. "Who is this man?" they asked each Y se other. decían unos a otros, ¿quién es este hombre? When he gives the command, Que cuando da una orden, even the wind and the waves obey him. los vientos y el agua le obedecen. Heavenly Father, I pray today Señor, oramos en esta that you mañana, would illuminate your scriptures, que tú puedas iluminar la escritura you would calm the storms of our hearts, y que vengas a las tormentas de nuestras vidas. and we will declare you, Lord, Y vamos a declararte, Señor, to all the people we can. para todas las personas que podamos In hacerlo. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be Amén. seated. Pueden sentarse. So, my son Shaden Así que mi hijo Shaden is a storm chaser. le gusta ir detrás de las tormentas. We just came from Kansas, Venimos de Kansas where there are tornadoes. y hay muchos tornados, And instead of running from them, y en vez de huir de ellos, he chases them. él va detrás de ellos. About 2 years ago, Hace 2 años he said, "Dad, go with me. I'm going storm chasing." me dijo, padre, ven conmigo, voy a buscar unas tormentas. And this time I said yes. Y esta vez le dije sí. And so we were in central southern Kansas, Estábamos en la parte central del sur de Kansas, south of Emporia, Kansas. al sur de Emporia, Kansas. Anybody know where Emporia is? ¿Alguien conoce la ciudad de Emporia? There you go. Hay algunos. I was born there. in Yo Emporia. nací ahí. And we were watching a storm, and he's pretty good at this. Y estaba viendo la tormenta y él es muy we bueno were para eso. just off the turnpike, Y estábamos cerca del lugar and a storm was coming in. y una tormenta venía. A tornadic storm. Era una tormenta con tornados. I've got a picture. Y tengo una foto. So that's my son. Ese es mi hijo. I'm taking the picture. Yo estoy tomando la foto. At any moment, we're ready for a tornado to drop. Y estábamos listos en cualquier momento para que el tornado cayera. So as this storm's getting closer, Y cuando la tormenta se acercaba, there's about 50 people on this hill, habían como 50 personas en ese lugar, right off the turnpike. ahí en el lugar donde estábamos. They start leaving. Y comenzaron a irse. I said to my son, "Let's go." Y le dije a mi hijo, vámonos. He says, "No, wait a minute, Dad. Y me dijo, no, pa, espérate un momento. We were like the last ones to leave." Tenemos que ser los últimos en salir. I was saying, "Shaden, the storm's on us." Y yo le dije, la tormenta viene. So finally he said, "Let's go." Y finalmente dijo, vámonos. I got in my car and headed down the turnpike. Y me subí al carro y comenzamos a viajar. The storm was chasing us. Y la tormenta venía detrás de nosotros. I felt like I wasn't afraid. Y yo pensé que no iba a tener miedo. I looked down at the speedometer. Y vi la velocidad que llevaba. I was going about 95 miles an hour. Iba a 95 millas por hora. I wanted to escape the storm. Quería escapar de la tormenta. Well, the disciples are being chased by a storm. Los discípulos fueron perseguidos por una tormenta. In one of the most famous stories in the New Y Testament, es una de las historias más famosas del Nuevo Testamento. I see a parallel to this life. Y veo el paralelo en nuestra vida. Escondido Church of the Nazarene. La iglesia de Escondido de Nazareno. You've been through the storm, the wind, and the waves. Han pasado a través de tormentas. Who's in the boat with you? Pero la pregunta es, ¿quién está en el barco contigo? You individual today. Tú individualmente hoy. You saw that I went to the altar. ¿Vieron que pasé al altar? That wasn't to impress you. No era para impresionarlos, I still need the altar. porque yo necesito el altar. I have storms in my life. Tengo tormentas en mi vida. You have storms in your Ustedes life. tienen tormentas en sus vidas. Who's in the boat? Pero la pregunta es, today? ¿quién está en tu barco contigo? Let's go back to 22 and 23. Regresemos al versículo 22 y 23. And let me just overlay this. Y quiero resaltar esto. So they're in the boat together. Estaban juntos en el barco. I'll go the last line there, Pastor. Y quiero ir a la última línea ahí. The boat was filling with water and they were in real danger. El barco se estaba llenando de agua y estaban en un peligro real. So I pastored Blythe Church of the Nazarene almost 30 years ago. Hace 30 años estaba pastoreando la iglesia de Blythe. When I went into the ministry, Cuando empecé mi ministerio, I told the Lord a couple things. le dije al Señor un par de cosas. I said, Yo le Lord, dije, Señor, don't send me to anywhere hot or California. no me mandes a ningún lugar caliente en California. I really said that. Y le dije al Señor eso. Don't tell the Lord what to do. Que a veces le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer.
So we pastored out there almost 4 years, Y pastoreamos 4 años en esa ciudad de Blythe, 4 summers. 4 veranos calientes. And we then pastored in Iowa. Luego estuvimos pastoreando en Iowa So we came back for a visit. y regresamos a una visita. Sherry's mother and father lived in San Diego, Los padres de mi esposa vivían en San Diego pastoring the Spring Valley Church of the y Nazarene. eran pastores de la iglesia de Spring Valley. So we went from San Diego to Blythe for a visit with our 2 little girls. Y con nuestras 2 hijas pequeñas fuimos a visitar la iglesia de Blythe. My father-in-law had a large Chevy Caprice. Y mi suegro tenía un Chevy Caprice, uno de esos carros largos. He warned me that something could happen if we got it too hot. Y me dijo, ten cuidado si se pone muy caliente. So coming back from Blythe, Y regresando de la ciudad de Blythe, I think that's Highway 8, right? creo que es el Highway Down from 8, El Centro up to que viene Highway del 8. centro. Is that 8? Okay. Yes. I know 10's over there. And so we're going up the grade. Y estábamos subiendo la montaña del 8, It's incredibly hot. muy caliente. The air conditioning is not working No now. estaba funcionando el aire acondicionado. It's June. Era junio, I'm not a mechanic. no soy mecánico, But when green stuff flies on your window from the engine, that's bad. pero cuando comienza a caer algo verde sobre tu vidrio, dices algo está pasando mal. Yeah, we blew a hose or something. Ya una manguera se arruinó. So I think I have a picture. Creo que tenemos wife una found foto. This years ago. I'm surprised she found this picture. Y me asombré de encontrar esta foto, pero ahí estoy yo. There's us on the side of the road. Estamos a la orilla de la carretera. And my little daughter, Shaylee, and my 6 or 7-year-old daughter, Shauna. Mis 2 hijas más o menos están en la edad de 6 a 8 años. So we were on the side of the road. Estábamos al lado del camino. And I was wanting a highway patrolman to come by. Y esperaba que llegara la policía o alguien a ayudarnos. I didn't want anybody to stop except the highway patrolman. No quería que nadie parara excepto la policía. And so these cars were slowing down. Y estos carros iban despacio, A lot of them muchos de ellos, trying to help us. y trataron de I ayudarnos. kept waving them on. Y yo les decía que siguieran. I didn't want their help. No quería su ayuda. And I wondered why they kept slowing down. Y decía, ¿por qué siguen yendo despacio? Well, my little daughter, Shauna, who is about 7, I Y believe, mi hija en ese tiempo, que tenía 7, me she dijo, was really afraid. ella estaba con mucho miedo. As a matter of fact, she was telling me, Daddy, we need to pray. Ella me dijo, papi, tenemos que orar. Daddy, we need to pray. We're in trouble. Tenemos que orar porque estamos en I problemas. said, honey, we'll be okay. Y le dije, no, cariño, estamos bien. And I kept looking back at Highway 8 and these cars slowing down. Y miraba el freeway y estos carros que pasaban. And then I realized why they were slowing down. Y me di cuenta por qué iban despacio. My little daughter, 7 years of age, Porque mi hija de 7 años sitting in that little stroller, estaba en ese stroller. when I would look away, Y cuando yo volteaba a ver, she would put out her thumb ella like ponía this. su dedo así. I don't know where she learned that. No sé dónde aprendió eso. Because we were in real Porque estábamos danger. en un problema real. The Bible tells us this was a big fierce storm. La Biblia nos dice que esta era una tormenta muy grande. The severe storms are common on the Sea of Galilee. Estas tormentas severas son muy normales en el mar de Galilea. Surrounded by high Porque hills. tiene montañas muy altas alrededor. Today, even the Sea of Galilee is the scene of fierce storms with waves as high as 20 feet. Hasta el día de hoy en ese mar puede encontrar olas de hasta 20 pies de These alto. disciples were not frightened without cause. Estos discípulos tenían temor por una causa. Fear is common among us. El temor es normal entre nosotros. I know of many Christians that are anxious today. Y sé de muchos cristianos que hoy están bajo ansiedad. Sometimes we don't feel good about that. A veces no nos sentimos bien por las cosas. I believe we should have some more discussions about why we are fearful. Creo que deberíamos de discutir por qué tememos nosotros. I'm afraid of many things. Yo tengo miedo de muchas cosas. I think my worst fear, I'm afraid of snakes. Le tengo miedo a las serpientes. If you have a snake, don't talk to me. Si tienes una serpiente, no me llames. And I'm really afraid of water. Y me da mucho miedo el agua. I didn't learn to swim till I was in 8th grade. No aprendí a nadar hasta que estaba en el 8º grado de la I would have escuela. been terrified of being out on the Sea of Galilee. Y yo hubiera estado con mucho miedo de estar en ese mar de Galilea. Fear can be crushing.
El temor puede devastarte. There's a lot of fear in Southern California. Hay mucho temor en el sur de California. When I moved out here in July, August of 2024, Cuando nos movimos acá en el 2024 driving the highways of Southern California, y manejando en la highway de California, en las carreteras, I realized I should have taken lessons in race car driving. me di cuenta que debía haber tomado lecciones de cómo conducir en una carrera. Everybody drives so fast. Todo va muy rápido, It's a fearful time. porque todos están con temor. There's fear in our nation today. Hay temor en nuestra nación hoy. There's fear in the church today. Hay temor en la iglesia hoy. But Jesus said something about what we should fear. Pero Jesús nos dijo de lo que sí deberíamos de tener temor. Now, I'm not your pastor. You have a great pastor. No soy su pastor, ustedes tienen un buen pastor acá. The way I prepare a message is I get a text and then I let the Lord speak to me through it. Lo que hago yo al preparar un mensaje es leer el pasaje y dejar que Dios So me this hable. is where the Lord led me on this point. Y eso es lo que Dios me puso en este punto. Matthew 10:28. Mateo 10:28. Jesus said, "Don't be afraid of those who want to kill your body. Y Jesús les dijo, no tengan temor de aquellos que quieren destruir tu cuerpo, They cannot touch your soul. pero no pueden tocar tu alma. Fear only God, Témele solo a Dios, who can destroy both soul and body in que hell." puede destruir los dos, tanto tu cuerpo that como tu doesn't alma. sound much like our Jesus, does it? Eso no suena como Jesús, But that's what he said in the Bible. pero eso fue lo que él dijo en la So there Biblia. are many things to be afraid of. Tú puedes tener temor de muchas cosas, Most of all, to be afraid of the God who holds our lives in his pero hands. sobre todas las cosas es de tenerle temor al Dios que hizo tu vida. We must live with an eternal perspective. Tenemos que vivir con una perspectiva eterna. What is really dangerous? ¿Qué es lo que en realidad es peligroso? Not having faith in Jesus Christ. No tener fe en Jesucristo. Eso es The peligroso. Christ who loves you. Ese Cristo que te ama. The God who wants to embrace you. Ese Dios que quiere abrazarte. The one who sent his son to the cross Ese que envió a su Hijo a la cruz to die for our para sins. morir por nuestros pecados. He loves you today. Él te ama hoy. And then in verse 24, Y en versículo 24 it says the disciples went in and woke him, shouting, "Master, Master, we're going to drown." dice que los discípulos lo despertaron diciéndole, Maestro, Maestro, nos ahogamos. So I grew up in Kansas City. Yo crecí en la ciudad de Kansas City. My father and mother, we lived there all the years till through college. Mi familia vivieron ahí en toda mi vida hasta que llegué a la universidad. My father was a police officer. Mi padre era un oficial de policía. Back then, without the great radar that they have today, Y en aquellos tiempos era un poco diferente a como es ahora. they would send the sheriff's deputies, the police officers, to the edges of town to watch the storms come in. Mandaban a los de la policía a las parte afuera de la ciudad para buscar y ver por tormentas. I believe it was in 1977 Y creo que fue en 1977 in Kansas City, en Kansas City we had the great Plaza Flood que tuvimos esta inundación de la plaza. in the beautiful shopping district of Kansas City, En Missouri. el lugar de compras muy bonito en el lugar de Kansas They City. claim we had over 15 inches in a few hours. Dijeron que tuvimos 15 pulgadas de agua en pocas horas. All my life I've been a storm watcher. Yo toda mi vida he visto las tormentas. My father was taking a nap. El padre ese día estaba descansando. It was 4:30 or 5, but it was getting really dark there in September. Era 4:30, 5 en septiembre, ya estaba bastante I oscuro. went out and saw this storm, the storm that caused this coming in. I'll never forget it. Y I no- was 12 years old. Yo tenía 12 años y nunca olvido cuando vi esta tormenta que se estaba I ran formando. back in to talk to the bravest man I've ever known, Y fui a hablarle al hombre que yo conocía como el más valiente, my dad. mi padre. And he was not afraid of anything. Él no tenía miedo de nada. He walked outside with me. I said, "Dad, look at this storm." Y yo le dije, padre, mira esta tormenta. Él caminó conmigo I remember seeing my dad's face. y vi la cara de mi padre. He said, "Get back inside." Y me dijo, vete adentro. It was a terrible storm, killed dozens of people. Mató muchas personas esa tormenta. So secondly, look who's in the boat. It's eventually going to storm in your life. Así es que es importante que te des cuenta quién está en tu barca. We live by faith
in Jesus. Eventualmente vamos a tener tormentas, pero tenemos que vivir por la fe en Jesús. This storm prompted them to wake up the Lord. Esta tormenta no despertó al Señor, It tells me that Jesus is always available. pero nos dice que el Señor siempre está dispuesto. These storms make us realize how much we need the Lord. Y las tormentas nos hacen darnos cuenta que tanto necesitamos de Dios. These storms sometimes are big and overwhelming. Las tormentas a veces pueden ser grandes y ser muy poderosas. But wait a minute, Jesus is in our life. Pero si Jesús está en nuestra vida, Jesus tenemos que is estar present. tranquilos. Si Jesús está presente. Right now you have faith, right? Ahora ustedes tienen fe, ¿verdad? You have Jesus in your life. Porque tienen a Jesús en su vida. Let me stop right there. Y quiero parar acá. You have Jesus in your life. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Let me ask over here. You have Quiero Jesus in your preguntar de life. ese lado, ¿tienes a Jesús en tu vida? Let me ask here. You have Jesus in your life. ¿Ustedes tienen a Jesús en su You vida? have Jesus in your life. ¿Tienen a Jesús en su You vida? have Christ in your life. ¿Tienen a Jesús en su You have vida? faith. ¿Tienen fe? He's in the boat with you. Él está en el barco contigo. You don't even need to wake him up. No tienes que despertarlo. He is with us. Él está con nosotros. Jesus talked about the storm of life. Y Jesús habla de las tormentas de la vida. Matthew 7:24 through 27. Mateo 7, 24 al 25 dice, Therefore, everyone who hears these words of mine cualquiera pues que escuche esas palabras mías and puts them into practice y las hace, is like a wise man who built his house on the rock. es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. The rain came down, the streams rose, La lluvia cayó y los ríos crecieron. the winds blew and beat against that house, El viento cayó sobre la casa, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. But everyone who hears these words of mine Pero cualquiera que escucha estas palabras and does mías not put them into practice y no las practica, is like a foolish man who builds his house on sand. es como un necio que fundó su casa en la arena. The rain came down, the streams rose, El agua cayó y el viento llegó. the winds blew and beat against that house, El viento llegó y pegó a aquella casa and it fell with a great crash. y cayó y fue grande su ruina. Thank you, my brother. Gracias, hermano. Last week, I was at Southeast Church in downtown San Diego. Ese quiere decir que estaba en la iglesia de Southeast en San Diego hace poco. At the close of the service after I preached, Y al final del sermón, cuando yo predicaba, one of the other great pastors on our district, Pastor Steve Rodeheaver, el pastor Rod Heber, que es otro gran pastor en nuestro distrito, invited people to the altar. invitó a la gente al altar. I prayed with a man Y oré con un hombre who said his storm of life y me dijo que su tormenta en la vida was addiction. era la adicción. I remember his name. Y recuerdo su nombre. I prayed for him this morning. Y oré por él esta mañana. What a privilege Qué to pray privilegio for people, el orar por personas, especially during these storms of their life. especialmente en sus tormentas de la vida. This is the firm foundation. Este es un fundamento firme. I've seen it over and over in my own life. Lo he visto una y otra vez en mi vida. I've seen it over and over in thousands of families' lives. Y lo he visto en miles de familias. It's not if the storm is coming, but when the storm is coming. No es si la tormenta va a venir, pero cuándo va a venir la tormenta. Is your life built on the firm foundation? Si tu vida está fundamentada en la roca. Is Escondido Church of the Nazarene built on the firm foundation? Está la iglesia de Escondido fundamentada en la roca. Amen. Let's go to the last verse. Queremos ir al último 24 and 25. When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Y este versículo final dice que Jesús se levantó y trajo la calma en la Suddenly the tormenta. storm stopped and all was calm. Dice que él se despertó y reprendió los vientos y la tormenta calmó. Then he asked them, "Where is your faith?" Y les preguntó, ¿dónde está su fe? The disciples were terrified and amazed. Los discípulos estaban con miedo pero asombrados. Who is this man? ¿Quién es este hombre? They asked each other. Se preguntaban unos a otros. When he gives a command, even the wind and the waves obey him. Que cuando da la orden, aún los vientos y el mar le obedecen. Obedient faith. Una fe obediente. I love the old hymn, "What a Friend We Have in Jesus." Me gusta ese himno que dice, ¿qué amigo tenemos en A couple Jesús? days ago, I watched the old Toy Story show. Y hace algunas noches vi la película I've de been singing that little tune, "I've Got a Friend in You." esa canción de Tengo un amigo en ti, de una película de juguetes. We are friends, right?
Somos amigos, ¿verdad? We need each other. Nos necesitamos unos a otros. And we do have a friend in Jesus. Y tenemos un amigo en Jesús. I believe that with all my heart. Creo eso con todo mi corazón. But he's also the King of Kings. Pero Él también es el Rey de Reyes, The Lord of Lords. el Señor de señores, The Alpha and the el Omega. Alfa y la Omega. And we must obey him. Y debemos de obedecerle. The disciples in the biblical narrative saw him in many different ways. Los discípulos en el tiempo vieron a Jesús de muchas maneras, But they begin to say, pero comenzaron a decir, who is this man? ¿quién es este hombre? Even the wind and the waves obey him. El viento y el mar le obedecen. How do we answer that question? ¿Cómo nosotros respondemos esa In our pregunta? church, in our lives, in our denomination. En nuestra iglesia, en nuestra vida y en nuestra Is denominación. he still Lord? ¿Él sigue siendo Señor? Lord of our lives? ¿El Señor de nuestras vidas? Do we fear him? ¿Le tememos? And Pastor Rob knows a little bit about my story. Y el pastor Rob conoce un poco de mi historia. Fear was part of my life growing up, El temor siempre fue parte de mi vida mientras yo crecí. and I understand a lot about fear. Y comprendo mucho acerca del temor. There's unhealthy fear, Hay un temor que no es saludable, but there's also healthy fear pero hay un temor que sí es saludable. when we come to Jesus. Cuando venimos a Jesús, Someday every knee will bow and every tongue confess un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará that he is Lord. que Jesús es el Señor. So there was another moment when Jesus said, who do they say I am? And to his disciples, who do you say I am? Y en otro momento Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Peter answered famously, you are the Christ. Y Pedro fue el que responde, tú eres el Cristo. And to that response, Jesus said famously, Y a esa respuesta Jesús responde, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra Do ella. you feel the resistance today? ¿Puedes sentir la resistencia hoy? I've pastored for over 30 years, He pastoreado por más de 30 años, 6 congregations, 6 congregaciones all different sizes. de diferentes tamaños. I have never felt such turbulence in the church. Nunca he sentido tanta turbulencia en la iglesia. I believe his return is soon. Creo que su regreso es pronto, But before he comes, pero antes que Jesús venga, there's going to be turbulence. va a haber turbulencia. The gates of hell are coming against Las us. puertas del infierno van contra nosotros, But we believe in King Jesus. pero creemos en nuestro Rey Jesús. We live in obedience to him. Vivimos en obediencia para Él, To live in obedient faith to the Lord Jesus Christ. viviendo de una manera, con una fe obediente a Jesús. John 14:15 says, Jesus says, if you love me, obey my commands. En Juan 14 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Do you have 5 minutes? Si tuvieras 5 minutos. I felt led last night Anoche yo sentí que el Señor me movía a esto, through my sniffles mientras dormía, to tell you my story. de decirles de mi historia. I've told it over and over again in the last 18 months. Y en los últimos 18 meses la he contado una y otra vez. I've never told it so many times Nunca he contado mi historia tantas veces como ahora, because it's a tough story for me to tell. porque es una historia difícil para contar para mí. By the way, I know you all have a story. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. And sometimes our stories of pain and brokenness are the pathway to healing. Y a veces nuestras historias de dolor y quebrantamiento son la manera de llegar a ser sanos. So last night I asked, well, my wife asked Pastor Rob if I could show you a few more slides. Y anoche mi esposa le preguntaba al pastor si podíamos compartir Let's go algunos to the slides. first slide there. I think it's, so that's my dad. Ese es mi padre, That's me. ese soy yo. I think I'm 11. Creo que en esa foto tenía 11. I haven't worn a tie since. Tenía esas corbatas hermosas. My mom is cut out of the picture and I don't know why. Mi madre ha sido cortada de la foto, no sé por qué. This is about 1977. Este es en el año 77. I grew up in a broken home. Y yo crecí en un hogar quebrantado. My dad is still my hero in some ways, Mi padre sigue siendo mi héroe en muchas maneras, but he's also my wounder. pero también fue el que me hirió. My dad, you can't tell it there, but my dad was a very large man. I never knew him to be below 300 much, and he was 6'4". En esa foto no lo podrán ver, pero mi padre pesaba cerca de 300 libras y tenía más de 6 pies. Era una persona muy grande.
My parents had me at 17. Mis padres me tuvieron cuando ellos tenían apenas 17 años. They were high school sweethearts. Estaban estudiando en la high school. When they got pregnant, they got married. Y hubo un embarazo y se casaron. And so I'm the first of 3 kids. Soy el primero de 3 hijos. And we lived in northeast Kansas. Y vivíamos al norte de Kansas. My father, at a very young age, became a police officer. Mi padre a una edad muy corta se hizo oficial de policía. Back then, they didn't interview him much. En aquel tiempo no los entrevistaban mucho. When I became a sheriff's deputy about 20 years after this, they interviewed us a lot. Cuando yo me hice policía también después de 20 años, a nosotros sí nos My entrevistaban dad mucho. walked into the police department, Mi padre entraba al departamento de policía probably 21, 22 years of age. cuando tenía 20, 21 años. And as big as strong as he was, they said, "You're hired." Y como era grande, le dijeron, estás contratado. What they didn't know about my father, Lo que no sabían de mi padre he was tormented by anger. es que él estaba atormentado de odio. And most of you know, back in the 70s and 80s and even today, Y a muchos de ustedes sabrán que en los 60, 70 y aún ahora, if you're tough enough, si eres grande y fuerte, that's a good thing in that world. es una buena cosa en ese mundo de odio. That's how I grew up. Y de esa manera yo crecí. If I lost a fight, I was chastised. Si yo perdía, mi padre me regañaba. And my father's anger spilled over onto me. Y ese odio de mi padre cayó sobre mí. We had athletics. Éramos atléticos My dad was always my coach. y mi padre siempre era el que me entrenaba. There were times on the ball field he would cuss me out in front of everybody. Y a veces en el campo me maltrataba y me ofendía enfrente de todos. Sometimes when I got home, he would lay hands on me. Y aún cuando llegaba a casa me pegaba. And that's not to pray. Y eso no era para sentirse He was orgulloso. rough. Era muy duro. He was rough on my mom. Era muy duro con mi I madre. wanted to please him so much. Yo quería agradarlo tanto. He was a hero to our city. Era un héroe en nuestra ciudad. He got 2 awards on TV for courage and bravery. Recibió 2 reconocimientos en televisión por su valor. So I loved him, Sé que lo amaba, but there was a part of me that hated him. pero había una parte de mí que lo odiaba. During my early teenage years, En mi temprana adolescencia I could see that my mom and dad's marriage was not going to last. me di cuenta que el matrimonio de mis padres no iba a durar mucho. The violence in our home increased. La violencia incrementaba en el hogar. He beat my mom. Él golpeaba a mi madre. He hit me. Él me golpeaba a mí. There began to be moments Y comenzaron a haber momentos when he would threaten our lives. que amenazaban nuestras vidas. It did something to me. Y eso hizo algo en mí. So let's show the slide of the house. Can you get to that one? ¿Pueden back llegar there? a la slide de la casa? So that is a house on Raintree Lane in Olathe, Kansas. Esa es una casa en Rayleigh Lane, en Orleta, Kansas. My parents Mis split up padres for a while, se habían divorciado, se habían separado por un tiempo but then they got back together and they rented this house. y se juntaron nuevamente y rentaron esta casa. They couldn't afford it. No podían pagarla. That was the nicest house I ever lived in growing Fue up. la casa más linda en la que vivimos We nunca. lived in really low-level houses. Siempre vivíamos en casas muy They thought this humildes, would get their life back pero together. pensaron que una casa bonita iba a arreglar el asunto. So, you've ever seen the movie Forrest Gump? ¿Has visto la película de Forrest Gump? Remember Jenny? ¿Se recuerdan a Jenny? By La the way, I película. won't do the accent. but No voy a Jenny. hacer el acento de Jenny, And pero there's that scene where Jenny, who Y- was abused and tormented as a girl, y hay esa escena en la película donde Jenny ha sido atormentada y abusada is throwing rocks at an old house, y está tirando las rocas sobre la casa and Forrest says, y Forrest le dice, sometimes there's not enough rocks. algunas veces no hay suficientes rocas para tirar. That's my house. Y esa era mi casa. In that home, En esa casa we lived 9 months. vivimos 9 meses. But the things that happened to my little brother and sister and my mom and even my dad scarred us for the rest of our life. Pero lo que sucedió en esa casa dejó huellas en todos los miembros de la familia. There was a time I thought my dad was going to kill me. Hubo momentos en los que pensé que mi padre me iba a matar. There's only one word I can say for it, and it's a word that we use in different ways, but that home was hell. Y hay una sola palabra que puede describir lo que pasaba ahí. Era We- un infierno. We were desperate. Estábamos desesperados. So mom and dad split up. Así que mi padre y mi madre se I separaron. went to live with my mother, Yo me fui a vivir con mi madre, who she was lost. pero ella estaba perdida. I won't describe her unfaithfulness to us, but it was great.
Y no me gusta decirlo, pero estaba perdida ella. I was trying to take care of my little brother and sister at Yo- age 15. A los 15 años yo quería cuidar a mi hermano y mi hermanita, But I began to see a spark of anger in my life. pero comencé a ver ese odio en mi propia vida. I played football. Jugaba fútbol I eventually played college football. y eventualmente jugué en la universidad. It was the only fútbol. thing I was good at. Y era la única cosa con la que yo sentía que era bueno. And every tackle I made, Y cada vez que golpeaba a alguien, yo I did for my dad lo hacía por mi padre, to prove to him that I was a man. para probarle a mi padre que yo era hombre. But we were all lost. Pero todos estábamos perdidos. So my father was the captain of the police department. Y mi padre era el capitán del departamento de policía. And what we didn't know, Y lo que no sabíamos, that when somebody died in our town of 80,000, que cuando alguien moría en este pueblo de 80,000 car wreck, habitantes, shooting, en un accidente, murder, una muerte, whatever. lo que fuera, it was Dad's job to take the police chaplain, a pastor, to that place to pray with a la family. tarea de mi padre era llevar al chaplain para visitar esa familia que había perdido a ese ser querido. Let's see the next slide. Miremos la siguiente slide. It was Dr. Paul Cunningham. Y ahí está el doctor Paul Cunningham. Some of you know him. ¿Algunos lo conocen? He built one of our largest and greatest churches. It was only a half mile from our house. We didn't even know the church was over there. Y no sabíamos, a media milla de nuestra casa estaba la iglesia que él fundó, la iglesia del Nazareno, una de las más grandes. But in that car, Pero en ese carro, my dad was living by himself. mi padre iba con él. My dad was lost. Mi padre estaba perdido. Dr. Cunningham said, "Come to my church." Y el doctor Cunningham dijo, te invito a mi iglesia. And in a congregation of 1,500 people, Y en una congregación de 1,500 personas. on a Sunday in May 1980, En el mayo de 1982. my father, all by himself, Mi padre solo, él came from the balcony vino del balcón all the way to the altar. al altar. Dr. Cunningham met him as he knelt Y el doctor Cunningham llegó cuando él se and led him arrodilló. to a saving faith in Jesus Y Christ. lo acompañó a conocer a Cristo. What we believe in the Church of the Nazarene Y lo que creemos en la iglesia del Nazareno, is not only are we saved, no solamente somos salvos, but we believe in transformation. pero creemos en transformación. We believe that only the Holy Spirit Creemos que solo el Espíritu Santo can change us. puede cambiarnos. As 2 Corinthians 5:17, 2 that Corintios we are new 5:17 creations dice in Christ. que somos nuevas criaturas en Cristo. So I can't quite describe this. No puedo describirles todo. And if you're a psychologist or have that kind of training, Y si eres psicólogo y has tenido ese entrenamiento, you would understand something about this abuse that people get in their lives. podrías pensar cómo es la gente que abusa y En- cómo son sus vidas. And we say generational anger. Es un odio generacional. Nobody in my family were real Christians. Ninguno de mi familia era cristiano. And there was this kind of legacy of anger. Y había este legado de odio. And the men Y los hombres were bullies. éramos personas que hacíamos daño. So I grew up thinking I had to prove myself. Y yo crecí con eso en mi mente, que tenía que probarme que era hombre. Got in many fights. Y me metí en muchos pleitos, Was angry and broken. porque yo estaba con odio y quebrantado. I thought I was going to live with it the rest of my Y life. pensé que iba a vivir de esa manera el resto de mi But vida. I saw what happened to my dad. Pero vi lo que pasó con mi padre. I say this with all honesty. Y digo eso con toda honestidad. After May 1980, Después de mayo de 1982, I never saw that kind of temper again in him. nunca vi ese temperamento en mi He was padre. No. completely changed. Cambió totalmente. July 1983. Y hasta el momento, hasta el día de hoy. I'm going to Mid-America Nazarene Y después fui a la Universidad Nazarena en Midamérica to play football. a jugar fútbol. I didn't know I was going to get a college degree. No sabía que iba a tener un título universitario. I started all 4 years at linebacker. Y empecé mis 4 años de estudio. And I say this, as I get older, Y mientras fui envejeciendo, the better I was. mejor me fui portando. But football kind of saved my life. Pero el fútbol no podía salvar mi vida. July 1983, I go to the altar. Y en el 1993 yo fui al altar. On a Sunday night with my best friend, Chip Milhoff, En un domingo en la noche con mi mejor amigo,
Dr. Cunningham comes off the stage. Y el doctor Cunningham llegó ahí con He nosotros. comes right to me. Y llegó donde yo estaba. He leads me to a saving faith in Jesus Y me Christ. hizo aceptar a Cristo como mi Salvador. That's why I'm a Nazarene. Por eso soy un nazareno. That's why I believe in the Church of the Por Nazarene. eso yo creo en la iglesia del Nazareno. So I become a district superintendent. Así que ahora soy superintendente de distrito. I still don't know what we do. No sé lo que estamos haciendo. Trying to help pastors in great churches like yourself. Procuro ayudar pastores en iglesias tan buenas como la de ustedes. Continue and enhance their mission in their community. Tratando de que la misión de Dios siga en las comunidades. So I bring you a mission statement today. Así que les traigo una declaración de misión hoy. Lost and broken people matter to God. Las personas quebrantadas le importan a Dios. Lost and broken people matter to us. Las personas perdidas y quebrantadas nos deben de importar a nosotros. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? 2025 is almost over. Y ya casi termina el 2025. Most of our churches have declined. La mayoría de nuestras iglesias están decayendo. We went through COVID too, you guys. Pasamos por el COVID y lo entiendo. In some places we're desperate. Y en algunos lugares estamos desesperados. Pastor Rob, you're not desperate. El pastor Rob probablemente esté You have a great desesperado. church. Usted tiene una buena iglesia. I believe with all of my heart the reason I'm here Pero creo que con todo mi corazón la razón por la que estoy acá is to remind us it's not about us. es de recordarnos de que no se trata de nosotros. I've traveled Highway 15 so many times now, I really know it pretty well. He viajado tanto en el Freeway 15 que ya me lo conozco. And you can see Highway 15 in your mind's eye. Y puedes ver el Freeway 15 con tus ojos abiertos. How many lost and broken people are ¿Cuántas on that personas highway? están perdidas en ese? And do we care? ¿Y por cuánto nos preocupamos? So I pull no punches. Así que quiero hablarles hoy. In every church I've ever led, there were some that got frustrated with me. En cada iglesia donde yo fui pastor, mucha gente se frustraba conmigo. Now as a DS, I get to frustrate you. Y ahora como superintendente mi tarea es frustrarlos a ustedes. And to remind you, the mission is not in here. Y recordar que la misión no es acá, The mission is out there. la misión es allá afuera. For there was a family about a half a mile away of College Church. Esa gente que está a media milla de tu iglesia, como nosotros estamos de la iglesia de... There were times I thought we were going to die. En el tiempo que nosotros pensamos que íbamos a morir, We needed something in our life. necesitamos algo en nuestra vida. Here came the Nazarene. Y la iglesia de Nazareno, llegaron los nazarenos And they brought us Jesus. y nos trajeron a Jesús. They came to our house. We didn't come to them. Ellos vinieron a nuestra casa, no fuimos a ellos. What's going to save the Church of the Nazarene? ¿Qué es lo que va a salvar la iglesia de Nazareno acá? Is get back to the mission. Es que volvamos a la misión. I want to encourage you to support your pastor Quiero que apoyen a sus pastores, and his wife, Lane. a sus esposas. I want to encourage you to put up with new things that he's going to bring in. Quiero que trabajen con él en cosas nuevas que él va a pensar hacer. See, I can kind of tick you guys all off, and then I get to leave, Pastor Rob. You Yo have to come back next puedo week. hablarles duro, pero después yo me voy, pero el pastor se queda. But for the Spanish church Y para la iglesia hispana, and the English church, para la iglesia americana, what's going to ultimately save us lo que nos va a salvar is reaching the people in our community that don't know Jesus. es alcanzar a esa gente en la comunidad que no conoce del Señor. What you did at Living Waters is at the very heart of our ministry. Lo que hicieron en la iglesia de Living Waters es algo que está en nuestro corazón, ayudar a los We have homeless. several churches that tend to the poor of the inner city. Y tenemos muchas iglesias que atienden a los pobres en la ciudad. Praise God. Y qué bueno, gracias a Dios. But I have said from different churches, Pero tengo que decirle a diferentes iglesias, my last two churches were in very well-to-do neighborhoods. mis últimas dos iglesias eran muy buenas y tenían para ayudar a la And I comunidad. said to my church, there are really poor people in those $1 million homes over there. Pero ¿saben qué? Hay gente pobre en esos hogares millonarios. Because the greatest poverty is not knowing Jesus Christ. Porque la pobreza más grande es no conocer al Señor. So what will you do, Escondido? Así que, ¿qué van a hacer ustedes acá en Escondido? During these last days, En estos últimos días, will you take up the mission ¿podrías tomar la misión to reach lost and broken people? de buscar a esa gente que está perdida y quebrantada? I pray you will. Oro porque lo hagan. I pray you will. Oro para que lo Pastor puedan Rob, hacer. thank you for letting me be here. Gracias, Pastor Rob, por permitirme Eh, estar acá.
I'm glad to be here. The Great Escondido Church has been a great church in our district. Y estoy muy agradecido por la iglesia de Escondido, ha sido una buena iglesia en el distrito. It's even greater now that you're pastoring. Y here. ahora es mejor que usted And I está acá. appreciate you, brother. Let me say one more thing. Quiero decir una cosa más. Explore the brokenness. Exploren el quebrantamiento. I've given you all that I got in my toolbox today. Les he dado lo que yo tengo en mi caja de herramientas. I'm an evangelist. Soy un evangelista. Always have been. Siempre he sido evangelista. But I admit my brokenness. Pero yo mismo tengo mis quebrantos. Jesus didn't fix everything when he sanctified me. Dios no arregló todo cuando me santificó. I thought he was going to fix everything. Pensé que lo iba a arreglar todo. And having struggles with anger, Pero or tuve fear, problemas or con anxiety, odio. or whatever the devil can cook up, Ansiedad o con lo que el diablo podía poner en mi vida. doesn't mean you're not saved or sanctified. Pero eso no significa que tú no eres salto o We still santificado. have faith, we still have the victory. Tenemos la fe y tenemos la victoria. And when the Church of the Nazarene becomes humble enough to admit our mistakes Cuando la iglesia de Nazareno sea lo suficientemente humilde para reconocer sus errores and open the doors wider, y abra sus puertas abiertas, people will come in. la gente va a volver, va a They'll venir. hear our transparency, Van a oír de nuestra transparencia and we'll point them not to a perfect church, y no los vamos a llevar a una iglesia perfecta, to a perfect Savior. pero a un Salvador perfecto. Amen. Amén. We have, thank you so much, Pastor Sean. Let's thank him again for being here and being a part of our time. And thank you, Pastor Joel. Awesome job. I think I knew 4 Spanish words, so I'm really doing good. And we're going to sing a final song, and then we're going to offer a benediction here at our church. We like to extend our hands to receive that benediction, so we'll do that after this song. Thank you.